Buenos días. Hoy nos encontramos en el proceso de sustentación del profesor Wilmar Loaiza Cerón, quien es candidato a ascenso a la categoría de asociado en el escalafón docente de la Universidad del Valle. Voy a dejar la presentación a cargo de la profesora Amparo Micolta León. Profesora Amparo, bienvenida. Ella es representante de la Escuela de Trabajo Social. Gracias, profe José Oliverio. Buenos días para todos y para todas. A continuación voy a leer la hoja de vida a través de la cual vamos, con los datos a través de los cuales vamos a presentar al profesor Wilmar Loaiza Cerón, quien es docente nombrado de tiempo completo desde el año 2017 del Departamento de Geografía de la Universidad del Valle. El profesor Loaiza es geógrafo y magíster en desarrollo sustentable por la Universidad del Valle, dos títulos que logra en el 2019 y de su maestría en el 2014. Él también es doctor en clima y ambiente, título que obtiene con honores en el año 2020 en el Instituto de Pesquisas de la Amazonía del Brasil y la Universidad del Estado del Amazonas. Luego el profe Wilmar realizó una estancia postdoctoral después de su doctorado, obviamente, en el programa de graduación en clima y ambiente, también de la UEA en el Brasil, terminando este ciclo en el año 2023. El campo principal de actuación profesional, docente, investigativa del profesor es el estudio sobre la variabilidad climática en escala temporal, interanual o multidecenal. También en clima y agricultura con los respectivos análisis de datos hidroclimáticos, los cuales son aplicados a la investigación, lo que lo ha conllevado a múltiples publicaciones en Journal y tanto en Colombia como por fuera de Colombia. Sus cátedras impartidas aquí en la Universidad del Valle son la hidroclimatología, los eventos climáticos extremos, la cartografía general y temática, y también el profe trabaja lo relativo al análisis cartográfico. Bueno, a lo largo de toda su trayectoria académica universitaria, en los tres niveles que ha logrado el profesor, es decir, el pregrado, la maestría y el doctorado, el profe se ha destacado, sus trabajos han sido declarados cum laude, por ejemplo, su tesis, al igual que recibió por su tesis de maestría en desarrollo sustentable también un premio, el de lauretesis. Esa la tesis fue laureada también. Bueno, tuvo un premio por la tesis en el CAPS en la edición 2021, cuando presentó pues un trabajo titulado Variaciones multidecenales, me corrigen allí, que está en otro idioma, en precipitaciones en Colombia y sus relaciones con o multivarial o de niveles varios, diría yo. No sé. Bueno, no me detendría en esta presentación para el profesor Wilmar en sus publicaciones, en tanto que son más de 2 decenas de publicaciones, todas en relación con los temas que hemos mencionado y con sus cátedras acá en la Universidad del Valle. Muchas gracias, profesor José Oliverio. Bueno, doy continuidad. Gracias, gracias, profesor Amparo. Profesor Wilmar tiene la palabra. Muchas gracias, profe. Por favor, me confirman si están viendo la presentación en este momento. Sí, Ahí está. ¿Siguen viéndola? Sí. sí. Listo. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas a este que es mi acto público como parte del proceso de ascenso a la categoría de asociado. El tema que decidí presentar para esta presentación es la influencia del gradiente de temperatura superficial del mar entre el Pacífico Oriental y el Caribe en las variaciones del chorro del Chocó en el periodo de 1900 a 2015. Como derrotero y contenido, vamos a tener una introducción, una motivación básicamente de lo que fue esta investigación, datos y metodología, los resultados que van a estar marcados por esos 6 elementos que están, 5 elementos que están marcados ahí y unas discusiones y conclusiones generales.
Entonces, partiendo, ¿cierto?, de que el tema es del chorro del Chocó, la primera pregunta y lo que se plantea en esta investigación es, pues, ¿qué es el chorro del Chocó, ¿cierto? Sabiendo, entonces, que es una corriente oceánica que fluye a lo largo de la costa pacífica de Sudamérica, específicamente inicia su recorrido desde Chile y en dirección sureste-noreste, ¿cierto? Y a pasar por el Ecuador, por la fuerza de Coriolis, cambia su dirección hacia el suroeste a noreste, entrando al país y trayendo una gran cantidad de humedad, principalmente hacia el oeste colombiano, ¿cierto? Esa corriente básicamente se forma, está formada por el resultado de esa interacción de la corriente ecuatorial que viene desde el Pacífico y también por los vientos alisios del noreste que juegan un papel importante en la modulación de las velocidades que se encuentran en este chorro del Chocó. El chorro del Chocó, entonces, tiene un comportamiento como cualquier variable atmosférica, tiene un comportamiento estacional. Vamos a decir que la corriente del chorro del Chocó está principalmente caracterizada en el periodo de septiembre, octubre, noviembre, que es cuando tiene su mayor intensidad en las velocidades del viento, que es la variable con la que se mide principalmente esa corriente de chorro. Entonces tiene unas velocidades en ese periodo de septiembre, octubre, noviembre de entre 5 a 7 metros por segundo, ¿cierto? Esas son, mientras que las tasas más bajas, es decir, la velocidad más baja la que podemos encontrar, o básicamente que es imperceptible, es en el periodo de marzo, abril, mayo, de acuerdo con múltiples autores. Sin embargo, ¿cierto? Para dar un contexto importante aquí, otros corrientes de chorro que son importantes en el país también son la corriente del chorro del Caribe, que juega un papel importante en la modulación de la corriente del chorro de Chocó por las velocidades que se encuentran en la región del Caribe donde se forma pues esta otra corriente de chorro que tiene dos picos también de velocidades importantes, una en junio a agosto de 14 a 16 metros por segundo y un pico menor en diciembre a febrero que corresponde más o menos entre 12 a 14 metros por segundo. Entonces ya sabemos que la principal estación en la que ocurre este chorro es en septiembre, octubre, noviembre, y uno diría, bueno, ¿y por qué estudiar esas corrientes de chorro? Entonces, como antecedente, ¿cierto? En los últimos años, diferentes investigadores, tomadores de decisión, en Colombia principalmente, pues han considerado, ¿cierto? Y han prestado atención importante a lo que es esta corriente del chorro, dado su papel prominente e importante en los mecanismos que generan eventos climáticos extremos, ¿cierto? Y por mencionar, ¿cierto? La dinámica climática del chorro del Chocó fue asociada a las grandes inundaciones y las catástrofes ocurridas en 2010-2012, que generaron unas grandes pérdidas en el país y bueno, hay una gran cantidad de noticias en las que se menciona, ¿cierto?, el impacto que tuvo esta ola invernal de 2010-2012, producto de los eventos de la Niña, un evento de la Niña multianual que generó entonces grandes pérdidas en el país y que a diciembre de 2011 había dejado 371 municipios afectados y las intensas lluvias dejaron más de 1 millón de personas damnificadas y 148.300 viviendas averiadas. Quiere decir que esto le da una pertinencia territorial e investigativa a lo que estábamos intentando analizar aquí. Trabajos como el de Arias 2015, ¿cierto? Esos estudios recientes han atribuido precisamente esa relación negativa entre el chorro del Chocó y el del Caribe durante el evento de la Niña 2010-2012 a esas variaciones de la temperatura superficial en las regiones oceánicas, de modo que un enfriamiento anómalo en el Océano Pacífico generó una intensificación de la corriente del chorro y por tanto un transporte de humedad intensificado desde el Océano Pacífico hacia la región de Colombia y un calentamiento anómalo en la región del Atlántico Norte tropical que debilita el Caribe, debilita el chorro del Caribe y por tanto permite que haya una mayor intensificación. Además, en 2020 también un trabajo presentado por Cerón y colaboradores encontraron que esas variaciones de la temperatura superficial del mar y de la presión a nivel del mar en la región del Atlántico tropical norte, asociadas a la oscilación multidecadal del Atlántico, que es una oscilación de más baja frecuencia, no tiene esa alta frecuencia como la del Niño, tenían un importante papel
en la modificación de las intensidades tanto del chorro del Chocó como del Caribe en una escala de tiempo multidecadal. Ellos encontraron entonces que después de 1997, la fase cálida de la AMO generaba una intensificación de estos patrones que acabo de mencionar. Sin embargo, ¿cierto? Muchos de estos trabajos, esas variaciones que estaban asociadas ahí, esas variaciones se trabajaron, ¿cierto? Parcialmente independientes. Entonces, lo que buscamos en esta investigación y el objetivo que se planteaba a través de este proyecto fue estudiar la relación de un índice de gradiente que me permitiera, ¿cierto?, identificar las variaciones que podrían estar relacionadas en el chorro del Chocó por ese gradiente de temperaturas entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe principalmente, donde jugaban un papel preponderante en la modulación de dicho fenómeno de esas corrientes de chorro. Entonces tuvimos aquí un periodo de 116 años entre 1900 y 2015 y lo que queríamos verificar era cuál era el impacto que eso tenía. Entonces, utilizamos unos datos para poder analizarlo. Esas variables oceánicas y atmosféricas que utilizamos estaban relacionadas con la temperatura superficial del mar, reconstruida del ERSCT versión 5, proporcionadas por la NOAA en grado de resolución de 2 por 2 grados. Utilizamos presión a nivel del mar, vientos zonales y meridionales a 925 hectopascales, que es la región donde se centra el chorro del Chocó principalmente, y la variable de precipitación, que era pues básicamente lo que queríamos mirar, cómo se modulaba. Para ello entonces construimos un índice de gradiente intercuenca, le llamamos IGR, en el cual relacionaba las diferencias de temperatura superficial del mar entre el Océano Pacífico, en la región que ven marcada en rojo en el mapa de la parte superior, y la temperatura superficial del mar en la región del Caribe, en ese recuadro marcado en la parte superior. La diferencia entre ellas entonces podía mostrarme un patrón positivo de ese gradiente que me decía que el Pacífico era más cálido que el Caribe, y un patrón negativo, es decir, un resultado negativo que me quería decir que el Caribe era en este caso más cálido que el Pacífico. Esa es básicamente la interpretación que le dábamos a ello. Utilizamos también en este caso el índice del chorro del Chocó, calculada como las anomalías de viento zonal a 925 hectopascales a lo largo de una región específica, 80 grados oeste y entre 2 grados y 7 grados norte, durante el periodo de análisis que consideramos que es el núcleo de principal intensidad del chorro del Chocó. Y lo utilizamos para el periodo de septiembre, octubre, noviembre, cuando tenemos esa mayor intensidad, destacando aquí en la gráfica inferior esa gran intensidad de la corriente del chorro viniendo desde las costas de Perú, Ecuador y entrando a la región de Colombia como principal modulador de esas lluvias. También utilizamos el índice de Niño 3.4 para mirar esas relaciones evidentemente que queríamos destacar en la escala interanual, con anomalías entonces de la temperatura superficial del mar promediadas a lo largo de 5 grados sur, 5 grados norte y entre 170 y 120 grados oeste. Y entonces, ¿cómo destacamos esas relaciones? Entonces hicimos varios análisis. Uno de los primeros fue el análisis de coherencia de ondículas, calculando aquí un espectro de ondas que he cruzado que me permitiera ver cuál era la escala de variabilidad en la que había mayor relación entre esos índices que estábamos creando, tanto el del chorro de Chocó como el del gradiente y el de Niño 3.4. Una vez encontramos esa escala de variabilidad que era importante para esa relación, entonces lo que hicimos fue filtrar todas las series temporales y espaciales en la escala de variabilidad que habíamos encontrado para poder mirar, ¿cierto?, esos patrones que estaban relacionados. Una vez definimos nuestra escala de variabilidad de mayor coherencia entre los índices que habíamos construido, lo que hicimos fue seleccionar y clasificar los eventos como eventos fuertes, superiores en la corriente del chorro del Chocó, superiores al percentil 75, y como eventos débiles los que estaban por debajo del percentil 25. Eso seleccionando siempre en la escala de septiembre, octubre, noviembre, la escala temporal de septiembre, octubre, noviembre. Y con base en esos eventos fuertes y en esos eventos débiles, hicimos composiciones estadísticas que me permitían a mí identificar esos patrones oceánicos y atmosféricos que estaban relacionados o con la intensificación o con el debilitamiento del chorro del Chocó, con un nivel de confianza que utilizamos aquí del 95%
para destacar nuestro resultado. Y bueno, entonces, ¿qué obtuvimos como resultados? Entonces, el primer resultado importante de destacar, ¿cierto? Fue la coherencia, la alta coherencia, ¿cierto? Entre las variables del índice de gradiente y el del chorro del Chocó en una escala temporal principal de 2 a 8 años, marcada, ¿cierto? Tanto en la relación entre el índice del gradiente y el chorro del Chocó, pero también entre el niño 3.4 y el índice del chorro del Chocó, con una diferencia de fase en esas líneas, esas flechas apuntando de forma casi horizontal a la izquierda, 180 grados, ¿cierto? Me estaban diciendo que ese índice de gradiente y el chorro del Chocó se encontraban en antifase. ¿Qué quiere decir una antifase? Quiere decir que la mayor intensidad de ese chorro del Chocó coincidía con el pico negativo, con el gradiente negativo de las temperaturas superficiales que estábamos identificando en el gradiente, y la menor intensidad del chorro del Chocó estaba relacionada con el pico positivo de ese gradiente. Entonces, hasta ahí podemos decir, ¿cierto?, que el resultado es algo que podríamos conocer, que ya tenemos detalles en algunos trabajos anteriores, pero lo que era también destacable aquí es que en todos los análisis de ondículas que hicimos mostraban que habían altos valores de coherencia en una región por acá de escala temporal de 60 años, que es la variabilidad asociada a la escala multidecadal del Atlántico. Y por tanto, eso era un elemento importante, a pesar, ¿cierto?, de que se encontraba por debajo del cono de influencia. Eso debido principalmente a que teníamos un periodo de análisis corto para la escala de variabilidad multidecadal. Entonces, eso fue un elemento también importante a destacar sobre esa alta coherencia en la escala temporal de 60 años. Entonces, una vez definimos que la escala principal de análisis era de 2 a 8 años, entonces filtramos la información, todos los datos, las series temporales, los datos espaciales, a esa escala de variabilidad y procedimos a mirar eso de forma gráfica para mirar qué encontrábamos. Entonces, lo que encontramos es que esos eventos fuertes del chorro del Chocó, que están marcados aquí en las barras en rojo, coincidían mucho, ¿cierto? Esos intensos con el gradiente negativo, es decir, un Caribe más cálido que el Pacífico, es decir, que el Pacífico posiblemente tendría anomalías contrarias a las que encontramos en el Pacífico, un Pacífico más cálido, un Pacífico más frío y un Caribe mucho más cálido. Y en el caso de los eventos débiles del chorro del Chocó, encontrábamos relacionados principalmente con un gradiente positivo, que quería decir que el Pacífico estaba más cálido que el Caribe. Entonces, ya encontrábamos esa fuerte coincidencia que nos estaba mostrando las wavelets, las ondículas, para mirar entonces eso, cómo afectaba los patrones oceánicos y atmosféricos que queríamos relacionar. Entonces, lo que hicimos, una vez seleccionados esos eventos por encima del percentil 75 o percentil 25, por debajo del percentil 25, fue estratificar esos eventos de acuerdo con la intensidad del chorro del Chocó y el índice de gradiente. Lo que encontramos entonces fue lo siguiente. Para los eventos fuertes con gradiente negativo, de esos 29 eventos que encontramos del chorro del Chocó fuerte, 24 ocurrieron bajo el gradiente negativo, es decir, más o menos el 80% del total. Y de los 29 eventos débiles del chorro de Chocó, 26 de ellos se produjeron durante el gradiente positivo, durante el gradiente positivo de la temperatura superficial del mar en estas regiones oceánicas, ¿cierto? Entonces, un elemento importante fue a destacar es que ya había una gran coherencia entre esos eventos que estábamos encontrando. Sin embargo, también encontramos otros eventos en los que decíamos que había un evento del chorro de Chocó fuerte y un gradiente positivo, y también un evento débil del chorro de Chocó y un gradiente negativo. Sin embargo, en este caso, los eventos fueron descartados porque el gradiente o era cercano a cero o había un número muy bajo de eventos para poderlos representar. Entonces, lo que hicimos posteriormente fue identificar cuáles eran sus patrones oceánicos y atmosféricos relacionados. Entonces, durante los eventos fuertes del chorro del Chocó, encontramos unas anomalías negativas considerables importantes en la región del Pacífico, acompañadas de un calentamiento anómalo, principalmente en la región del Atlántico ecuatorial y parte del Pacífico,
que intensificaban las velocidades del viento, principalmente en la región central del Chorro del Chocó, aumentando, evidentemente no tenemos aquí el flujo de humedad, pero veíamos, ¿cierto?, un aumento de las precipitaciones en la región del Caribe, en la región andina y en la región Pacífico y regiones también de Centroamérica y el Mar Caribe, asociados entonces a esa intensificación. Durante el gradiente positivo, durante los eventos débiles del Chorro de Chocó, encontramos el patrón contrario. Entonces encontramos un evento en el que habían anomalías positivas en el Pacífico, un calentamiento anómalo, y acompañado eso de un Atlántico ecuatorial debilitado o frío en este caso, ¿cierto? Que lo que generaban entonces era un debilitamiento de las velocidades del viento en la región central del Chorro de Chocó, llevando la humedad, ¿cierto?, por la intensificación del Caribe hacia la región del Pacífico, del Océano Pacífico, y entonces disminuyendo las precipitaciones en las regiones del Caribe, del Pacífico y andinas de Colombia. Entonces, hasta ahí habíamos encontrado esa fuerte coherencia. Sin embargo, como dijimos que esos eventos podrían estar relacionados con esa escala de 60 años, lo que hicimos fue estratificar nuevamente los eventos en las fases de la AMO, y entonces aquí estratificamos el Chorro del Chocó fuerte con un gradiente negativo en las fases tanto cálidas como frías de la AMO, WAMO para la fase cálida y CAMO para la fase fría, y lo mismo hicimos con el Chorro del Chocó débil y el gradiente positivo. Clasificados entonces de esta manera, hicimos nuevamente las composiciones atmosféricas en esa escala para ver qué ocurría con los patrones oceano-atmosféricos. Lo que encontramos entonces fue que durante los eventos fuertes del Chorro del Chocó, durante un gradiente negativo y la fase de la AMO actuando, las anomalías de precipitación positivas relacionadas con esa intensificación del Chorro del Chocó durante la fase negativa del gradiente fueron más acentuadas, ¿cierto? Fueron mucho más acentuadas y más extensas en la fase cálida de la AMO que durante la fase fría del AMO. Y esto es relacionado principalmente por una intensificación del contraste térmico entre la región oceánica del Pacífico y la región oceánica del Atlántico tropical norte general, que tiene mayores anomalías mucho más intensas de temperatura superficial, que entonces intensificaban. Mientras que cuando encontrábamos una fase negativa de la AMO, ese contraste térmico ya no era tan importante para la modulación de las precipitaciones en la región continental. Por otro lado, ¿cierto? En los eventos débiles del Chorro del Chocó durante un gradiente positivo y las fases de la AMO, lo que encontramos fue la versión contraria. Entonces, esas anomalías de precipitación negativas relacionadas con ese debilitamiento del Chorro del Chocó e intensificación del Caribe durante la fase positiva del gradiente de temperaturas fueron más acentuadas y más extensas durante la fase fría de la AMO, porque esto aumentaba el gradiente térmico, intensificaba ese gradiente térmico entre el Pacífico tropical y la región del Atlántico norte, ¿cierto? Entonces veíamos, ¿cierto? Se ve en las gráficas un debilitamiento más intenso durante la fase fría y más intensificación del Chorro del Caribe durante la fase fría que durante la fase cálida de estos eventos. Y entonces eso mostraba un importante papel en el debilitamiento de las corrientes. Entonces lo que encontramos, ¿cierto? Nos permitió identificar tres elementos importantes, que esa variabilidad del gradiente desempeña un papel importante en la determinación de las intensidades tanto del Chorro del Chocó como del Caribe, que durante el último siglo es clara la relación entre las intensidades del chorro y las anomalías de la temperatura superficial del mar relacionadas con la AMO que afectan el gradiente intercuencas y por tanto permiten identificar que la variabilidad climática del país no está solo relacionada con helenos, sino que hay unas escalas de variabilidad que también son importantes a la hora de hacer gestión de riesgo climático y por tanto debemos pensarnos qué se está haciendo para que este tipo de elementos y este tipo de características asociadas a unas escalas de variabilidad más importantes entren, ¿cierto?, a jugar un papel preponderante en la gestión integrada del territorio. Por mencionar, ¿cierto, profesores? Pues simplemente decirles a todos que esto hace parte de una publicación que salió en 2021 y bueno, no, agradecerle a todos, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, decirles que el éxito sin conexión se siente vacío
y brillar solo no es lo mismo que brillar acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Wilmar, por esta excelente presentación. Ahora vamos a escuchar a la profesora Paola Andrea Arias Gómez. Ella es profesora titular en la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Es ingeniera civil y magíster en recursos hidráulicos de la Universidad Nacional de Colombia. Además, tiene una maestría en Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera en Georgia Tech y un PhD en Ciencias Geológicas de the University of Texas at Austin. Actualmente es miembro del primer grupo de trabajo del panel intergubernamental sobre cambio climático y del HEWEX Climatology Panel. Su experiencia académica e investigativa se centra en la climatología y el estudio de recursos hídricos. Actualmente es miembro del adicionalmente se destaca como climatóloga enfocada en investigación dentro de la Facultad de Medio Ambiente de la misma universidad, de la Universidad de Antioquia. Profesora Paola, bienvenida. Hola, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Pues muchas gracias por la invitación a participar de estos procesos que sé lo importantes que son también dentro del crecimiento académico de nuestras facultades, sobre todo pues de nuestras universidades públicas. Entonces, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. En primer lugar, felicitaciones a Wilmar, una muy buena presentación. El artículo pues lo conocía ya desde antes, precisamente pues porque trabajamos temas afines. Felicitaciones pues por el trabajo que has venido haciendo pues desde hace años, ¿cierto? Desde tu doctorado, como estudiando la variabilidad hidroclimática en Colombia y bueno, acercándote también como a regiones más localizadas, por ejemplo, como es el caso pues del Valle del Cauca. Definitivamente necesitamos pues ahondar en la comprensión de nuestros procesos. Y en ese orden de ideas, pues viste la evaluación que hice, me parece pues que el trabajo es totalmente pertinente, es un trabajo totalmente, digamos, digno de un profesor que está aspirando a ascender al escalafón de profesor asociado. En eso pues no me cabe la menor duda, y doy mi recomendación para que así sea. Pero tengo como algunas preguntas, sobre todo pensando pues como en la línea de investigación y en el trabajo futuro, ¿cierto? Y una de las cosas que yo he visto en muchos de estos estudios asociados al chorro del Chocó en particular es que no dejan de ser estudios muy diagnósticos. O sea, muy de, bueno, cómo es la variabilidad, muy de cómo cambia con el niño, la niña, o que cómo cambia con determinadas anomalías de temperatura, etcétera. Pero digamos, como que tenemos que ir más allá en los mecanismos, somos poco mecanísticos, y incluso vemos desde los papers de Poveda del 90, finales de los 90, vemos que en realidad ha sido poco lo que hemos avanzado en términos de mecanismos, ¿cierto? Entender más allá de que hay unas correlaciones, unas relaciones estadísticas, que es parte de lo que vos has hecho, es entender, bueno, es la termodinámica, es la dinámica la que está generando esto, ¿cierto? Por ejemplo, esta conexión entre los jets del Caribe y del Chocó, que tienen esta, digamos, relación de estar en, digamos, out of phase, ¿cierto? El uno se fortalece, el otro se debilita. ¿Cuáles son los elementos de, sobre todo de mecanismos? Porque también cuando entendemos los mecanismos, eso nos puede aportar en términos también de entender el por qué. Y también incluso de ir hacia lo que vos mencionabas al final de tu presentación, que tiene que ver ya incluso pensando en los asuntos de pronóstico, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, un poco como, bueno, ¿qué ideas se te ocurren? ¿Cómo ves ese trabajo futuro tuyo también, como trascendiendo esto del diagnóstico y de lo estadístico para irnos hacia lo mecanístico? Hay algunos estudios por ahí, pues, que digamos ya empiezan a ahondar en asuntos de mecanismos, pero creo que valdría bien la pena, pues, como de pronto que esa fuera una línea. Y lo otro, bueno, desde los 90, finales de los 90 están estos estudios, esa relación, digamos, de un chorro del Chocó más fuerte, por ejemplo, durante eventos La Niña, o cuando se enfría esas condiciones del Pacífico cercano a Colombia. Al fortalecerse esos gradientes de presión, fortalecen, digamos, la velocidad del viento. ¿Qué cosas, digamos, vos ves que son novedosas de tu trabajo? ¿Qué trae tu trabajo en términos, por ejemplo, lo de tener la oportunidad pues de trabajar 100 años de datos, ¿cierto? Que muchos otros estudios han sido más unas cuantas décadas. Un poco, ¿cómo ves vos también ahí como para
expandir un poquito en términos, digamos, de esa variabilidad a una escala mayor. Y bueno, incluso también conectar eso con algo de paleoclima, ¿cierto? También hay algunos estudios que hablan, digamos, del chorro del Chocó en un contexto, por ejemplo, del último milenio, ¿cierto? Del Holoceno medio, o el último glacial máximo. Entonces, un poquito como tus elaboraciones en esos temas. Y lo otro que te quería preguntar, que también te lo hice pues en el comentario que escribí, es que, bueno, utilizaste este reanálisis de Noah Cires. Obviamente lo hiciste pues porque este tiene datos por mucho más tiempo, ¿cierto? Era 5, que tal vez sea como el de última generación, solo como 40 años. Un poco, ¿qué sabes, digamos, en cuanto a la evaluación, la validación, llamemos así, del desempeño de ese reanálisis para representar al menos nuestra región? Entonces, un poquito como esas tres preguntas que también te las hice en el documento, como tu elaboración sobre eso. Muchas gracias, profesora Paola. Vamos a escuchar ahora al profesor Javier Andrés Peña Quiñones. Él es doctor en Ingeniería Agrícola y Biológica de la Universidad Estatal de Washington, magíster en Meteorología de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, e ingeniero agronómico de la Universidad Nacional en la sede de Palmira. Ha sido investigador del Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Centro Nacional de Investigaciones del Café, CENICAFé, del Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, y ha sido docente en la Universidad Estatal de Washington, en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad de La Salle. Bienvenido, profesor Andrés. Profesor, muchas gracias y muchas gracias a Wilmar por la excelente presentación. Y pues un honor estar aquí en este espacio. Como dijo la profesora Paola Arias, todos estos esfuerzos por fortalecer el capital humano en nuestras universidades públicas vale totalmente la pena. Un excelente trabajo, Wilmar. Igual que la profe Paola, lo he consultado y lo he utilizado en los últimos 3 años. Sí, ha sido, digamos, materia de consulta, sobre todo pues, en trabajos que hemos estado realizando aquí en la Orinoquia, ¿no? Porque pues estamos también bajo la influencia de un chorro de bajo nivel. Entonces es un trabajo interesante que aborda una manera diferente pues, de mirar esto. Yo creo que le abono mucho eso a los autores, no solo al profesor Cerón, sino a los doctores Andreoli, Cayano y a Álvaro Ávila, que se dieron a la tarea de mirar esto de otra forma. Planteaba la profesora Paola, y estoy de acuerdo, pues que a veces nos quedamos en, en esas relaciones, a veces un poco complicadas y etéreas. Yo lo hablo desde mi rol ya como investigador y usuario de lo que mencionaba el profesor Wilmar en su última diapositiva, ¿no? Él mencionaba la gestión del riesgo. Y pues a pesar de que entiendo temas de climatología y meteorología, el fin de mi trabajo dentro de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria es llevar todo esto y aterrizarlo para usuarios y de alguna forma atenuar el riesgo de tener pérdidas económicas por efecto de amenaza climática. Entonces yo lo veo como una apuesta, este trabajo una apuesta interesante, y lo puse ahí en mi reseña, la importancia de ir, de mirar un poco más allá del, digamos, de eso que hacemos y que hacía en algún momento de mi trabajo como investigador en el Valle del Cauca o en la región andina, junto a Álvaro Jaramillo, junto a Enrique Cortés, que era eh, pues tratar de entender y utilizar los índices que de alguna forma pues hemos venido comprando los agroclimatólogos desde hace mucho tiempo y utilizando en nuestros modelos de cultivo para tratar de predecir o pronosticar posibles riesgos
en la producción agropecuaria. Valoro mucho el tema de la generación de este índice, del índice de gradiente intercuenca, que me parece que tanto en el documento como en la presentación queda un poco relegado, ¿no? Pero que a mí me pareció muy interesante porque pues plantea ya un conocimiento de la dinámica atmosférica en pos de ya de ir a explicar el tema de las variaciones climáticas a nivel del territorio. Entonces ya no estamos solo consumiendo índices que nos han vendido en los últimos años, sino que se dio a la tarea de generar. Quedan algunas inquietudes, ¿sí? Yo parto del hecho de, y sobre todo, pues los que estamos en el medio sabemos que en Climate Research, pues los revisores son muy fuertes, entonces considero, pues primero que efectivamente, también como mencionaba la doctora Arias, se trabaja con lo que nos permite una mayor longitud en la serie de tiempo y considero adecuado pues la metodología y los datos utilizados en la investigación, pero al final, y a pesar de que se plantea creo que en la discusión, en la conclusión del documento, que el índice de gradiente intercuenca pues, se presenta como un elemento para análisis posteriores y de la posibilidad de utilizarse en modelación y un poco en el tema de predicción climática. Pues mi pregunta para el profesor Wilmar es si se ha seguido avanzando en el uso de este índice para explicar algunos fenómenos o generadores o algunas variaciones climáticas en los últimos años y de pronto si hay una relación mayor en algunas, digamos, ya netamente con los elementos del clima de algunas regiones del país. Yo creo que no queda más pues que felicitar al profesor Wilmar y otra pregunta, ¿no? Es que si este índice está ya disponible, digamos, como una serie de tiempo ya que uno pueda, digamos, entre comillas, consumir para análisis de pronto de generadores de variabilidad climática ya a escala de diferentes regiones de Colombia. Yo dejo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Andrés. Profesor Wilmar, ¿puede usted responder a las preguntas de los homólogos? Bueno, profes, pues muchas gracias a los homólogos, a la profesora Paola Arias y al profe Javier Peña por sus observaciones, por sus apreciaciones respecto al trabajo. Y creo que son, o sea, son muy bien recibidas. Yo creo que son elementos bastante importantes para desarrollar. Algo que estamos, para empezar a responder sobre los trabajos y lo que se está pensando, profe Paola y también el profe Javier, es pensando un poco en esos mecanismos, estamos tratando de mirar esas proyecciones de flujos de humedad, ya no solo la velocidad del viento, sino de flujos de humedad, para mirar sobre cómo se va a comportar eso en el futuro a través de proyecciones de cambio climático. Estamos tratando de hacer eso. Primero, en una escala, a la escala de Sudamérica, para mirar si los modelos responden bien a la variabilidad de la serie, es decir, responden bien al comportamiento y representan bien los patrones de flujos de humedad en la escala de Sudamérica. Y de ahí ya hemos empezado a pensarnos un poco si podemos llevar esas mismas proyecciones futuras a través, bueno, de diferentes modelos climáticos a un índice del chorro del Chocó y también a un índice de gradiente para mirar si esos gradientes y ese chorro del Chocó podrían modificarse. Estamos en eso precisamente con el profe Álvaro Ávila, que es parte de quien maneja sobre todo esa parte de modelación climática. Entonces, nos estamos pensando en esas discusiones bien interesantes. De hecho, ya tenemos un artículo casi completo y listo para mostrar las proyecciones futuras, principalmente de circulación atmosférica, pero principalmente de flujos de humedad.
Claro, ¿qué es lo novedoso aquí? Yo creo que lo novedoso, profe, en el trabajo principalmente, eh, evidentemente esa parte de la interanualidad ya la conocemos, pero aquí lo que estábamos intentando es mirar si unas escalas de más baja frecuencia podrían tener un impacto o una modulación en esa variabilidad interanual, que fue principalmente el elemento que se destaca al final con esos patrones que terminan mostrándonos que evidentemente esa oscilación de más baja frecuencia asociada al Atlántico, a la oscilación multidecadal del Atlántico, sí tienen cierto un papel preponderante e importante en la intensificación o no de las precipitaciones que terminan entonces conllevando, ¿cierto?, a un aumento de deslizamientos, de inundaciones, ¿cierto?, y que tienen que ya una repercusión en el territorio. Entonces, por tanto, me parece que esa es la parte novedosa si bien es muy descriptiva en muchos de los elementos que trabajamos ahí, creo que lo novedoso es eso, ¿cierto? Es hablar de una variabilidad climática no solo relacionada con la interanualidad, sino con una escala de baja frecuencia, intentando entender un poco esa baja frecuencia, que tal vez lo discutíamos en algún momento, que esa baja frecuencia a veces tiende, ¿cierto?, a llevar también a hablar un poco de cambio climático y entonces dónde separamos bajas frecuencias o variabilidades multidecadales, decadales del cambio climático, ¿cierto? Y cómo hacerlo. Entonces, creo que por ahí es donde estamos o intentamos avanzar en el entendimiento de ello. En cuanto a si utilizamos ese reanálisis no ACIRE sin validar, lo que hicimos, profe, en su momento recuerdo que comparamos los resultados en un periodo más corto, en el periodo de 1980 a 2015 tal vez, reproducimos las precipitaciones, principalmente que era la variable de respuesta, en el no ACIRES, pero también con CHIRS para mirar si los patrones de precipitación coincidían en los eventos que estábamos seleccionando y encontramos una buena coincidencia. Claro, no hicimos, ¿cierto? No, lo que sí no hicimos fue una validación directa de todo el reanálisis de la Nova CIRES, pero al menos en las precipitaciones encontramos que había una muy buena consistencia entre los datos de los dos bancos de datos de información que estábamos analizando. Y respecto a las inquietudes del profe Javier, pues creo que ya respondí la primera pregunta que él planteaba ahí. Entonces está avanzando, profe, precisamente en proyecciones climáticas para empezar a discutir si realmente hay algo que como mecanismo de respuesta que podría alterar o no el chorro de Chocó e incluso el gradiente. Y profe, el índice está disponible. Claro que sí, es un índice que yo te puedo compartir en cualquier momento. No habría ningún problema, eso es información que podemos compartirnos sin dificultades. Pues eso tengo para decir, profes, agradecerles nuevamente por sus comentarios. Muchas gracias, profesor Wilmar. Si en el público hay alguien que quiera hacer una pregunta, este es el momento. Yo tengo una pregunta que agradezco la oportunidad de estar con tres expertos, además, incluyendo a Wilmer, pero yo no soy experto en el tema, o sea que actúo como ciudadano común y corriente. La pregunta es, aquello que se habla de los ríos aéreos que han causado una sequía como la que está viviendo Bogotá en la represa de Chingaza y esto, eso forma parte de la pregunta propiamente es, eh, la investigación que ustedes hacen se mueve en esa misma perspectiva, porque están viendo cambio climático, están viendo movimientos de corrientes de aire y pluviosidad. Entonces, esos ríos, esos ríos aéreos, como le llaman algunos, que causan esa sequía, en realidad una de las razones es la deforestación de la Amazonía en ese caso. Es una pregunta que no tiene que ver puntualmente con la investigación, pero que ustedes son especialistas al respecto y tengo esa curiosidad, me disculpan. Gracias, Gracias. profe. Sí, profe, hacen parte de los mecanismos de lo que llamamos lo que llaman ríos voladores. Bueno, hay varios estudios en Brasil que hablan precisamente, que tienen ese término de ríos voladores, que son básicamente corrientes de chorro, es decir, circulación atmosférica, transportando, por ejemplo, desde el Sahara una gran contenido de minerales hacia la Amazonía, que la hacen, pues, participan, ¿cierto?, de eso que llamamos esa gran selva verde de la Amazonía, producto de ese transporte
que se genera a través de la circulación global. Evidentemente, esa es una circulación de más grande escala porque, es decir, estamos transportando una cantidad de elementos, ciertos minerales desde el Sahara hacia la Amazonía, pero también hay unas corrientes más pequeñas que son esas corrientes que precisamente estamos hablando aquí, la corriente del Chorro del Caribe, que traen también esos elementos hacia Colombia, ¿cierto? Que interactúan principalmente en la región de Colombia, el norte de Sudamérica y Centroamérica. Vale, muchísimas gracias. Con mucho gusto, profe. Muy bien, el doctor Luis Santana creo que tiene una pregunta. Bueno, gracias, profe. No, pues también agradecido de poder participar y escuchar a Wilmar. Una inquietud, profe Wilmar, como de hecho, pues estás analizando, eh, digamos, ese comportamiento en un lapso de tiempo tan largo, lo cual es muy importante. Tú has hecho énfasis en especial en la niña 2010, pero digamos desde el punto de vista de los fenómenos de niño más fuerte de los años 80, de los años 90, digamos, ¿qué relación has podido visualizar, encontrar acerca de precisamente el fenómeno del chorro con el niño en concreto? Sí, profe, durante esos eventos yo creo que realicé en algún momento las composiciones específicas atmosféricas del evento del 97-98, por recordar alguno de los que fue más importantes en términos de los impactos por la sequía, o el del 91-92. Lo que uno encuentra es un gran debilitamiento del chorro del Chocó, producto del calentamiento del Océano Pacífico tropical. Es decir, ese gran calentamiento acá hace que el transporte de humedad y las velocidades del viento vayan de continente a océano y eso entonces genera casi como una inversión, no vamos a decir una inversión, un debilitamiento completo de esa corriente que viene de Chile, ¿cierto? Entonces debilita ese transporte de humedad entrando hacia Colombia, producto principalmente de ese calentamiento en la región en la región del Pacífico tropical y una intensificación del flujo proveniente del Caribe, precisamente por la intensificación del chorro del Caribe, ¿cierto? Entonces ahí es donde encontramos también esos contrastes o esa variación contraria que ocurre durante la niña. Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta, pueden hacerla en este momento. Ok, bueno. Con esto vamos cerrando la presentación. Agradecemos mucho a las personas que asistieron a este evento. En especial, agradecemos a la homóloga Paola Andrea Arias Gómez y al homólogo Javier Andrés Peña Quiñones por su cuidadosa evaluación y la agudeza de sus preguntas. Enhorabuena al profesor William Loaiza Cerón por haber completado este requisito parcial, el cual hace parte de los criterios exigidos para su ascenso a la categoría de profesor asociado. Felicitaciones, profesor. Gracias, profes. No. Nos veremos en un próximo evento de ascenso en el canal del Comité de Credenciales. Abrazos a todos.